para Vicky González. Y ahora sí, hoy fue como súper puntual. Les contaba hace un ratito que nos va a estar acompañando Juan Manuel Mujico. Vamos a estar hablando de todo el tema que les anticipé hace un ratito. El embargo de jubilaciones o de pensiones, ¿no? ¿Te pueden embargar? ¿Es legal? ¿No es legal? Bueno, yo ansiosa por saber de este tema porque me lo han consultado muchísimo. Así que si Juan Manuel me hace un dedito para arriba y está listo para entrar, lo podemos ir recibiendo, que creo que sí. Así que lo vamos a invitar a entrar a Juan Manuel Mujico. Hola, Juan Manuel, ¿cómo estás? No sé si me escuchás bien. Te escucho perfecto, Emilia. ¿Cómo Excelente. estás? Un ¿Cómo gustazo. estás? Bien, Muchísimas bien, por gracias suerte. por estar acá con nosotros, por sumarte, por el tema. Estuve viendo incluso un poco de la información, así que me parece súper, súper interesante. Acá en ANSES al Día tenemos muchísimas personas que nos están mirando que tienen jubilaciones o pensiones. Y como lo dije recién, realmente es un tema que me han consultado muchísimo, así que primero que nada agradecerte por estar acá con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Y es un tema que la verdad que se habla bastante, y se habla bastante en los pasillos del ANSES, los pasillos de la SUDAE, ¿sí? Acá por lo menos en provincia de Buenos Aires, todo lo que es zona sur, capital federal, se habla mucho y se consulta mucho sobre este tema, ¿sí? Se consulta mucho sobre este tema, pero le consultan a los operadores de ANSES, ¿sí? Al administrativo de ANSES, que tampoco tiene mucha idea sobre el Claro. propio tema, ¿sí? Pero bueno, de a poquito vamos a ir desmenuzando y viendo cómo, si se puede embargar una jubilación, si se puede embargar una pensión, si se puede embargar una PNC, una pensión no contributiva, si se Eso me puede... parece súper interesante, eso Sí, porque acá también muchísimas pensiones no contributivas. Y perdón que te interrumpo 2 minutitos, me hiciste acordar con esto de que se habla mucho en los pasillos y se consulta mucho. La realidad es que acá, en general, todos tienden a llamar y a comunicarse, por ejemplo, con el 130 de ANSES. es 130. Suele pasar mucho que quizás no saben decirle Sí, si hay una realmente le pueden embargar o no. hay una desinformación total sobre respecto al tema, ¿sí? Y hay muchos embargos que están mal hechos que ahora en un ratito lo vamos a hablar, ¿sí? Pero primero lo que tenemos que saber, primero lo que tenemos que Sí, saber, ¿qué es un embargo judicial, ¿sí? Un embargo judicial es una diligencia judicial que es emanado por una sentencia, ¿sí? Una sentencia dictada por un juez. O sea que para haber un embargo judicial tenemos que saber que hay una sentencia dictada, ¿sí? sí. Hay un crédito y una deuda a favor del solicitante, ¿sí? Entonces, para empezar a desmenuzar el tema del embargo, tenemos que saber que hay una sentencia, ¿sí? Bien. En segundo lugar, lo que tenemos que saber es que lo que vamos a hablar son de beneficios, ya sea beneficios previsionales de jubilación o pensión, ¿sí? Que fueron otorgados por caja otorgante ANSES, ¿sí? Porque puede haber una diferencia. Volvemos al primer graph. Puede Sí. haber una diferencia, ¿sí? A nivel nacional, la ley que regula las jubilaciones y pensiones, Sistema Integrado de Jubilación y Pensión, es la ley 24241, ¿sí? Entonces, Sí. esa es la ley madre que regula el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones a nivel nacional, ¿sí? Ahora bien, si nosotros tenemos en cuenta que el beneficio nació, sí, se otorgó por caja otorgante ANSES, Sí. empezamos a hablar que lo regula la ley 24241. Ahora, si el beneficio lo otorgó otro tipo de caja, como puede ser Caja de Provincia de Buenos Aires, IPS, o caja de profesionales, son otro tipo de caja y esas cajas van a estar reguladas por leyes provinciales, ¿sí? Claro. Eso hay que tener en cuenta y hay que diferenciarlo. Acá estamos hablando de beneficios que fueron otorgados por ANSES, ¿sí? Entonces, yendo un poquito más allá, si cambiamos el graph en el PowerPoint, la segunda parte, nos va a decir si la caja otorgante es ANSES, o sea, es Sí. ANSES, otorga el beneficio previsional. ¿Qué va a pasar? Se va a aplicar la 24241, ¿sí? Que es una ley nacional, ¿sí? Ya en el artículo 14, en el inciso C, nos habla de un principio, ¿sí? Un principio, que es el principio de inembargabilidad respecto a los beneficios previsionales, ya sea jubilación o pensión. Entonces ya empezamos con un principio, ¿sí? Pero a todo principio, Emilia, sabemos que hay excepciones a la Sí. regla. Así que hay dos excepciones que marca el artículo 14,
¿sí? Las dos excepciones son, primero, deuda por alimento, ¿sí? Estas deudas por alimento pueden provenir de algún nieto o de alguna nieta que haya solicitado alimentos y hay un reconocimiento de sentencia judicial y deben pagar los ascendientes, ¿sí? Claro, Papá o mamá jubilado o jubilada o pensionada, ¿sí? Esta es bien, la primera excepción que marca la ley. La segunda excepción que marca la ley es las litis expensas. Es un nombre que lo leemos y no sabemos para sí, dónde tal cual. disparar porque no sabemos qué es las litis expensas. Bueno, las litis expensas tienen relación con respecto a los alimentos. ¿Por qué tienen relación? Porque las litis expensas es el gasto que se produjo dentro del proceso judicial por alimentos, ¿sí? Si se inicia una demanda por alimento, va a haber un gasto procesal, ¿sí? Claro. Entonces, por ende, ese gasto del proceso también es susceptible de ser embargado judicialmente, ¿sí? Claro, o sea que en principio, a ver, en principio puede ser que no te puedan embargar una jubilación o una pensión, a no ser que la deuda sea por alimentos, que estamos hablando, cuando hablamos de alimentos, hablamos de cuota alimentaria, ¿no? Que muchas veces Exactamente. Cuota lo alimentaria que conoce puede así la ser, gente también, o por las litis expensas. exactamente, cuota alimentaria, ojo con esto, cuota alimentaria en el cual el deudor alimentario es incobrable, Bien. no está trabajando bajo relación de dependencia, no tiene bienes los cuales se puedan embargar o ejecutar. Entonces, directamente la obligación recae a los ascendientes, ¿sí? Claro, es decir, un Papá. padre que, por ejemplo, no ha podido pasar alimentos y no se lo puede embargar porque no tiene quizás ni un sueldo ni otros ingresos a su nombre, entonces en ese caso saldrían los abuelos, por ejemplo, abuelos Exactamente, jubilados a directo. hacerse cargo. Exactamente, directamente. Ahora más adelante vamos a hablar del tema de los porcentajes, porque en algunos beneficios también hay topes de porcentajes, ¿sí? Bueno, De pasamos. porcentajes a embargar. De porcentajes a embargar, porque el embargo puede ser por una suma determinada de dinero o por porcentaje de un total de un Claro, beneficio. Por ejemplo, una persona cobra 100.000 pesos de haber previsional y se le embarga el 20%, o sea, 20.000. bien. O sea, y en algunos casos pueden llegar a embargar el total, me decías recién. Siempre Bueno, me imagino que tiene que ver un poco con el tipo de deuda, ¿no? primero tiene que ver con el tipo de deuda. Generalmente los juzgados eh, y la jurisprudencia lo que indica es que se embarga entre el 20 y el 30%. Pero bueno, hay tipos de beneficios, como por ejemplo, ahora lo vamos a ver, el tema de las PUAM, ¿sí? Que se crea con la Sí. 27260, ¿sí? Que fue la ley de reparación histórica creada en el año 2016, que crea la PUAM. eh, Hay un principio de inembargabilidad, pero habla de un tope de un máximo de un 20%, que puede ser embargable el tema del beneficio, si el beneficio previsional en este caso, ¿sí? Claro. Pero bueno, dentro del artículo 14, la ley 24241, tenemos esos dos supuestos que son taxativamente están enumerados en el mismo artículo, pero después tenemos otros supuestos que no están enumerados en la ley, pero que sí la jurisprudencia fue dándolos a medida que pasó el tiempo y a medida después de obviamente que se aprobó lo que es la ley 24241 en el año 93, hasta la actualidad se fueron dando varios casos y la jurisprudencia también dijo que, por ejemplo, en los créditos laborales, ¿sí? Por Sí. ejemplo, en las indemnizaciones laborales, ¿sí? Como esa indemnización laboral o esa deuda que tiene el empleador con el trabajador es de carácter alimentario, puede ser susceptible también de embargo. Y pasa muchas veces que el trabajador le inicia una demanda al empleador y no le puede cobrar. ¿Sí? Al no poder cobrarle, ¿sí? Claro. Se vuelve de incumplimiento imposible esa sentencia. Pero pasa muchas veces que al insolventarse el empleador pasa un determinado tiempo, cumple la edad de los 65 años o 60 en el caso de las mujeres y puede iniciar la ejecución sobre el cobro de esa indemnización. Puede embargar el haber previsional, en este caso.
Perfecto. Esto, bueno, eran los otros supuestos que estábamos, los que vemos en pantalla, ¿no? Exactamente, sería el Laboral, que es lo que supuesto. explicabas vos recién, despido, y los honorarios profesionales también. Honorarios profesionales también integran. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia los reconoce como que son de carácter alimentario. Entonces, honorarios profesionales de cualquier tipo de profesional, puede ser un contador, puede ser un abogado, que haya generado el beneficiario una deuda respecto a esos honorarios. Bueno, el abogado o el profesional puede perseguir el cobro porque es de carácter alimentario y puede trabar un embargo sobre ese beneficio. ¿Sí? El beneficio Bien. previsional de jubilación o pensión. ¿Estos son los únicos supuestos? Estos son los únicos supuestos. Estos Bien. son los únicos supuestos. Acordémonos que en principio es inembargable el tema de las jubilaciones y pensiones, Sí. pero va a pasar otra cosa en la práctica que ahora lo vamos a ver. Seguimos con el graph. Esta es otra consulta que siempre nos hacen y siempre también la escucho en ANSES que consultan bastante, que es una consulta habitual, ¿sí? El Sí. tema de la jubilación mínima, ¿sí? ¿Me pueden trabar embargo sobre la jubilación mínima? Sí, sí, se puede trabar embargo sobre la jubilación mínima. Acordémonos que el principio general es que son inembargables, salvo las excepciones que Sí. recién nombramos. Claro. Alimentos, litis expensa, cobro de honorarios y indemnización laboral, ¿sí? Bien. Salvo esos supuestos, acá no va a importar el monto, porque estamos hablando de una jubilación mínima, pero sí lo que va a importar es el motivo del cual originó esa deuda. Si es de que es una deuda de alimento, va a ser soportada y se puede embargar el beneficio, ya sea jubilación o pensión. Claro, esto me parece súper importante, ¿no? Porque lógicamente creo que hoy por hoy la gran mayoría debe estar con una jubilación mínima. Sabemos que además se viene haciendo muy difícil, por eso acá hablamos mucho también de los aumentos, de los refuerzos que se le da a la jubilación mínima, hablando de que son inembargables, excepto en algunos casos, que son los que vos nombrabas recién. Sí. Entonces, básicamente no va a importar que sea una jubilación mínima, en qué situación económica esté la persona, o sea, eso no se va a considerar, se va a considerar el motivo, o sea, que se puede llegar a embargar tanto una jubilación mínima como una persona que tiene 2 haberes mínimos, como una persona que cobra una jubilación alta, una jubilación máxima, por así Una decirlo. jubilación máxima o una media. Claro. Exactamente, se puede embargar, ¿sí? Acá no importa el monto, sino el motivo. Si el motivo dio origen a una deuda por alimento, es susceptible de embargo, ¿sí? Embargo judicial. Y eso se va a figurar siempre, directamente se descuenta, jubilación mes a mes, y eso puede llegar a figurar en el recibo de haberes, porque me han consultado mucho también, que muchas veces me dicen, Emi, no sé qué es este descuento, he Bueno, visto bueno, que bueno. cobré Mirá. menos, que me sacaron esto, y yo no sé si piensan muchas veces que es ANSES, o no saben si es quizás el banco, hay mucha duda con respecto a eso, entonces tiene que estar detallado también, ¿no? Tiene que estar detallado, pero lo que pasa es que hoy en día la mayoría cobra por débito, ¿sí? Entonces Sí. cuando imprimen el ticket, el detalle no se ve bien o está cortado, o dice retención o dice descuento, pero no te dice si el descuento es de una mutual, si es de la obra social, si es una retención por embargo. Entonces, yo más adelante en el graph, ahora sí A ver si cambiamos. podemos avanzar, yo creo que Sí. sí. A ver si lo podemos cambiar. Yo acá no lo tengo. Ahí estuvo, creo. El próximo es el próximo. A ver si lo podemos poner. Ahí. Bueno, acá lo que podemos ver, si el beneficiario tiene clave de seguridad social, ¿sí? O sea, sin moverse, sin ir a ANSES, Sí. puede empezar a ver si realmente ese descuento o retención es por un embargo judicial, ¿sí? Pasa que en el ticket del banco, el comprobante que te emite el cajero automático, no hace la descripción correcta del tema de las retenciones, ¿sí? Entonces, lo que se puede, uno si tiene la clave de seguridad social, puede ingresar con la clave, ¿sí? Con su quill, con su Sí. contraseña. Una vez que ingresa al sistema, cambiamos de la pantallita. Ahí estuvo. Una vez que ingresa al sistema puede ver en consultas consulta de residuo de haber, jubilaciones y pensiones,
Hace Perfecto. un Ah, clic. sí, jubilaciones y pensiones, consultar recibos de haberes. Eso es una Exacto. recomendación que yo hago siempre acá, porque hay eso mismo, muchas dudas tampoco saben si está el bono, el aumento, entonces siempre consultar los recibos de haberes, ahí también puede llegar a estar detallado. Exactamente. Y si seguís, si seguís con bueno, podés ver el tema de la liquidación previsional, podés seleccionar el tipo de beneficio al cual vos querés consultar, si es jubilación o Ujú. pensión. Esto seguramente lo has charlado en otras Sí, ocasiones. Y podés consultar el detalle y el periodo, ¿sí? Si nosotros queremos consultar el periodo, por ejemplo, agosto, se agrega 08 del 2023, se ingresa y seguís para la próxima pantalla ahí está. y te va a dar la liquidación previsional, Ah, ¿sí? excelente. Acá va a estar el detalle, ¿sí? En este caso es una jubilación, ¿sí? Una jubilación PBU-PCPAP, jubilación ordinaria, y se Bien. va a ver el detalle del embargo judicial, ¿sí? Yo le borré los datos por un tema Claro, sí, por de supuesto. privacidad. Acá borramos todos los datos personales o bancarios por las dudas, pero sí está muy bueno verlo, ¿no? Porque la realidad es que, bueno, yo así, por supuesto, nunca lo había visto y que la gente pueda ver cómo lo tienen que leer, cómo lo tienen que buscar. Acá yo creo que la gran mayoría de las personas que nos están mirando tienen una cuenta en mi ANSES. Es algo súper usual. Yo muchas veces les he dicho, Sí. bueno, quizás en los movimientos, en el cajero automático, ¿no? Cuando uno consulta los movimientos se puede llegar a ver, ¿no? También, pero se va a ver más detallado ahí en mi ANSES. Mirá, me ha pasado que en el recibo que emite el cajero, en el ticket que emite el cajero, se ve como retención, pero no se ve como embargo judicial. Claro. Por eso sería la primera aproximación a saber si tenemos un embargo efectivamente que sea un embargo judicial, ¿no? Esa sería la Uh-huh. primera aproximación. Y ahí vos recién nombrabas el tema, eh, a ver, la ley que se aplica para los embargos de jubilaciones o pensiones nacionales, ¿no? Las que pagan CES. Nacionales. Y hay Exactamente. por ahí leyes distintas provinciales, que hay un montón de personas que tienen una jubilación provincial. Ahora, cambia mucho, son muy diferentes los embargos que se pueden aplicar con una jubilación provincial, o sea, o que se rija por una ley provincial, o hay algunas similitudes. No, no, no. El principio general de la mayoría de las cajas que no fueron transferidas, ¿sí? a la nación o cajas Sí, profesionales, el principio que es el mismo, el principio de inembargabilidad. El problema claro, está que cada provincia o cada jurisdicción tiene su propia jurisprudencia, ¿sí? En provincia de Buenos Aires tiene su propia jurisprudencia, entonces puede haber otros supuestos de embargabilidad con respecto al tema de la excepción de embargos de haberes previsionales. Esa es la única diferencia, pero en principio la mayoría son inembargables, ¿sí? A ver, nos está pasando lo siguiente, que hay que tener mucho en cuenta, ¿sí? Nos está pasando lo siguiente, hay gente que viene a consultar sí. al estudio, que tiene un embargo judicial, ¿sí? Por una deuda, por ejemplo, de un crédito o un préstamo personal Ujú. o de otro tipo, ¿sí? Lo que Muchísimo. pasa es que el acreedor de esa deuda inicia la ejecución, ¿sí? Por el cobro de la deuda. Cuando se obtiene la sentencia judicial, se libra la orden de embargo, Claro, ¿sí? Lo que pasa es que el banco no te dice, no, esto es una cuenta previsional. No te va a decir claro. es una cuenta previsional. Entonces, ¿qué pasa? El banco te va a retener porque tenés un embargo judicial, ¿sí? Y como, como beneficiario no controla de dónde proviene esa deuda, se la van a seguir embargando. Eso es lo Claro, que es decir, pasa que muy a menudo. puede llegar a pasar que te lo embarguen cuando no corresponde por este principio que vos comentabas recién, que no se puede embargar básicamente, y quizás no te enterás, el banco no te avisa, pero vos lo podés reclamar. En el caso de que te des cuenta que de dónde viene la deuda, vos lo podés reclamar. Exactamente, vos lo podés reclamar. Siempre, obviamente, una vez que uno tiene el embargo judicial y que lo ve en el recibo de haber, ¿sí? En este caso, o en la liquidación previsional, lo que tiene que hacer es consultar a un abogado, ¿sí? Y ver de dónde se originó esa deuda, de dónde se Claro. originó ese crédito. Si ese crédito se originó de alguna obligación que no sea de alimento o de Ujú. litis expensa o de los supuestos que nosotros Sí, venimos viendo,
En ese caso, lo que se puede hacer es pedir una nulidad, ¿sí? Una nulidad dentro del proceso o una revocatoria in extremis. ¿Qué quiere decir una revocatoria in extremis? Que dejan sin efecto la sentencia que se emitió, ¿sí? Entonces, es Bien, muy importante consultar a un profesional en este caso y también pensar, uno como beneficiario, qué crédito contraje, ¿sí? Si es una claro. deuda en carácter de alimento o si es una deuda por un crédito, por un contrato, por un pagaré que firmé, Claro, sí, sí, etcétera. tenerlo ahí como en conocimiento y al día qué es lo que se debe, qué es lo que no, para ver, bueno, me parece buenísimo que la gente sepa, mira, en estos casos te van a poder embargar y en estos no, así que tenés la posibilidad de reclamarlo. Una vez que, suponiendo que te hacen, bueno, que te retienen, que te embargan, y suponiendo que no lo reclames porque quizás pensás que, bueno, sí, me están embargando, lo tengo que pagar. Eh, Después vos vas y lo reclamás. ¿Eso tiene un tiempo de demora? ¿Es algo más o menos lento, rápido, digo, hablándolo con un abogado, haciendo el reclamo o pidiendo la nulidad? ¿Eso cuánto tiempo se puede demorar para dejar de sufrir ese embargo en la cuenta? No, respecto, igual acá tenemos que hablar del tema de las jurisdicciones, ¿sí? Acá lo que es Capital Federal o Provincia de Buenos Aires, si hay una nulidad respecto al embargo, uno demuestra que le están embargando un haber previsional, Claro. que es dinero que le depositan CES, en ese caso se resuelve inmediatamente porque hay una falla también judicial, ¿no? Hay una falla Claro. judicial, o sea, te están reteniendo indebidamente haberes los cuales no corresponden. Bien, excelente. Y yo, ahora que hablamos del tema de que te retengan o te embarguen, he escuchado muchas veces también que quizás desde el banco es como si se quedaran las cuentas inactivas, ¿no? Que es como si estuviera una cuenta bancaria frisada. ¿Eso también puede pasar en estos casos? Es decir, que no puedas tener ningún movimiento en tu cuenta porque está como inactiva. ¿Puede ser eso? Puede ser que tengas una inhibición general de bienes también. Sí, sí, puede pasar, puede pasar. Puede pasar que te retengan directamente todo el haber, pero bueno, eso habría que evaluar cada caso en particular porque Claro, en realidad el tema de la congelación de la cuenta o cuando se congela la cuenta puede pasar que sea por otro tipo de causa, por ejemplo, una retención de haberes por una suspensión de beneficio o un tema de incompatibilidad. claro, ¿Sí? Estás cobrando otro tipo de beneficio que es incompatible con el que venís cobrando o haya pasado algo en el medio, ¿sí? claro. Entonces, la idea siempre igual es consultarlo con un profesional. En el caso de tener un embargo judicial, sí o sí tenés que presentarte con un abogado, ¿sí? Presentarte en el expediente que se dictó la sentencia y tratar de, en el caso de que sea un crédito que no sea un crédito por alimento, litis expensa, en este caso pedir la nulidad o pedir una revocatoria, ¿sí? Obviamente que la otra parte se va a oponer al tema de la revocatoria porque va a decir, no estás en plazo para Claro. pedir la revocatoria, pero bueno, generalmente se da igual, ¿sí? Bien. Y Juan Manuel, como para ir bueno, de a poquito terminando, así no te sacamos tampoco tanto tiempo, pero hay muchísimas estafas dando vueltas, sobre todo de beneficiarios, no solamente de jubilaciones y pensiones, ¿no? De un montón de beneficiarios de ANSES, pero hablando también de jubilados y pensionados. Muchísimas estafas dando vueltas, mensajitos que les llegan al Bueno, celular diciendo que tienen un embargo judicial. ¿Alguna recomendación o algo que tenga que saber la gente para evitar este tipo? Porque yo sé que muchas veces te dicen, tenés el embargo judicial, vamos a proceder a, básicamente, embargarte todo, a no ser que canceles a este número o en este enlace. Entonces, claro. ¿qué tendría que saber la gente en este caso para evitarlo, no? Porque la realidad es que si te lo tienen que embargar, va a estar detallado, te van a embargar quizás 20% o 30% del haber. Bueno, el tema es el siguiente, ¿sí? Hay estudios de cobranzas que compran una determinada cantidad de deuda, ¿sí? Sí. Deuda que ya generalmente está prescripta o deuda Ujú. que los valores son ínfimos por los que no van a accionar judicialmente para el cobro, ¿sí? Porque no le da, no da el presupuesto para accionar Claro. judicialmente, ¿sí? Tiene que pagar más honorarios de lo que en realidad deberían recuperar de la deuda, ¿sí? La mayoría de estos estudios se manejan de la siguiente forma. A ver, compran la deuda, arman un call center e intentan hacer el cobro de una deuda. Una deuda que Ujú.
es una deuda incobrable porque la realidad es que la mayoría de la deuda que compra ya está prescripta, ¿sí? Claro. Depende de la obligación, va a depender el plazo de prescripción. Pero primero, la recomendación es primero preguntar, ¿hay un expediente? Si la persona que te llama o la persona que te envía un mensaje de texto te dice, ¿está pronto a embargarse? Primero que es muy raro que esté pronto a embargarse porque para el embargo necesitas una sentencia judicial. Sí o sí, una sentencia judicial que dicte el embargo judicial. Por ende, es muy raro. Te tendrían que haber dado el traslado de la demanda, te tendrían que haber notificado, es muy raro, ¿sí? Claro. Entonces, lo que yo le sugiero en esos casos, si lo van a intimar así por mensaje o si los van a notificar por mensaje, o mismo telefónicamente, que pidan el número de expediente, ¿sí? ¿Dónde está radicado el juicio? En este caso, juicio ejecutivo o juicio por cobro, ¿sí? Y bueno, asesorarse de un abogado. Bien. Asesorarse con un abogado. ¿Por qué? Porque el abogado va a consultar, en el caso de que le den el número de expediente, va a consultar si realmente existe el juicio, si realmente está iniciado y el monto exacto, ¿sí? Además, te mandan algún tipo de documentación cuando, si hay una sentencia judicial, ¿no? No te lo informan, no te mandan algún tipo de documentación para que lo tengas por escrito, por así decirlo, que No, te lo avise, te lo notifique. sí, claro, cuando uno inicia el juicio de ejecución por cobro de deuda, generalmente lo que se hace, generalmente no, se hace el traslado de la demanda por el Claro. cobro, ¿sí? O sea que te van a notificar. Si no te encuentran, van la primera vez, no te puede notificar, vuelve el oficial notificador, segunda vez, vuelve el oficial notificador si no te encuentra, y la tercera vez, si no te encuentra, te lo dejan pegado en la puerta en tu domicilio, ¿sí? Claro, o Bajo sea que responsabilidad de la vas parte a tener actora. formas de enterarte si realmente hay una sentencia judicial. Pero repasando entonces como recomendación, en el caso de que te llamen o te manden un mensaje donde te dicen que estás próximo al embargo, básicamente pedir que si tienen un número de expediente y por supuesto, bueno, recién me decías también evaluar dónde está radicado, ¿no? El tema del Exactamente. juicio. Y siempre asesoramiento con un abogado, ¿no? Para poder hacer el seguimiento. El seguimiento te va a evacuar la duda de si esa deuda que se intenta cobrar está prescripta o no. ¿Por qué? Porque la Claro. mayoría de estos call centers que llaman para el cobro de deuda lo que intentan hacer es cobrar la deuda y que en realidad es una obligación natural porque ya no, directamente no se puede cobrar la deuda porque está prescripta. Claro, perfecto. Y me parece súper importante que la gente lo sepa, y sobre todo titulares de jubilaciones y pensiones, ¿no? Que quizás con este mismo desconocimiento muchas veces he visto cómo se quedan con lo primero que les dicen, ese miedo por ahí que se genera de decir, ay, voy a perder todo, me van a sacar esto, y muchas veces, súper importante para mí que sepan lo que contabas vos recién, Juan Manuel, que no te lo pueden embargar, excepto en determinadas ocasiones, que recién las nombrábamos, el tema alimentos, litis expensas, indemnización laboral y los honorarios profesionales. Así que, nada, me ha Exactamente. parecido súper importante la información, las recomendaciones que dije y sobre todo en imágenes, ¿no? Cómo pueden consultar también los recibos de haberes en mi ANSES para ver si tienen un embargo o no, cuánto te Sin pueden moverse, embargar. ¿Cómo? sin moverse de su domicilio. Sin moverse. Con Y la- sin usar gestores también, ¿no? Porque lo podés consultar vos desde el celular, desde la computadora. Siempre hay alguien también listo para dar una mano por ahí si uno se le complica con tema internet. Pero de verdad me parece que fue súper importante la charla. Creo que a la gente le viene súper bien saber todas estas cosas sobre los embargos en las jubilaciones. Después lo vamos a estar repasando, pero más que nada, principalmente, agradecerte. Me pareció, como te decía recién, muy esclarecedor, muy informativo. Y bueno, nada, creo que es algo que la gente tiene que saber sobre los embargos. Bueno, Desde Emilia. ya, te agradezco muchísimo y me encantaría cuando quieras que te sumes. Seguramente van a haber un montón de cosas que podemos hablar acá en el programa también. Bueno, Emilia, muchas gracias y gracias por la invitación. Encantado. Bueno, muchísimas gracias. Que estés muy bien. Seguimos seguramente en contacto. Y bueno, te esperamos, como te decía recién, cuando quieras. Te mando un abrazo fuerte. Adiós. Chaucito. Bueno, amigos y amigas, como les decía recién, los saludábamos, estuvo con nosotros el doctor Juan Manuel Mujico, estuvimos hablando, como lo vieron por acá, y lo vuelvo a poner el cartelito para que los que llegaron más tarde,
estuvimos hablando sobre los posibles embargos a jubilaciones o pensiones. Como para repasarlo, yo no sé qué les pareció a ustedes y me encantaría que me lo cuenten en los comentarios. Si tuvieron algún tipo de situación así con el tema de embargos, si les ha pasado, si no, si les han llegado mensajes que dicen que los van a embargar. Quiero conocer su experiencia y que me cuenten también qué les pareció la charla con este especialista, con este profesional. Porque repasando, yo me quedo con ciertas cosas principales. Recuerden, si sos titular de una jubilación o de una pensión, en principio no te pueden embargar la jubilación o pensión, a no ser que hayan ciertos casos, las excepciones que nombramos recién, si hay una deuda por alimentos, la famosa cuota alimentaria, las litis expensas que recién nos explicaba Juan Manuel, cuando hay una indemnización o los honorarios profesionales. Solamente en esos 4 puntos, en esos 4 casos, te pueden llegar a embargar una jubilación o una pensión. Y recuerden que puede ser igualmente una jubilación mínima como máxima. Es decir, no se va a tratar, como nos explicaba recién el doctor, no se va a tratar del monto, sino del motivo por el cual te tienen que embargar. Hay que averiguar, presten atención ahí, porque me pareció muy importante la aclaración de Juan Manuel. Averiguar siempre es importante de qué deuda se trata para ver si es legal o no que te lo embarguen, porque en muchos casos, si es por alimentos, entonces ahí vos ya sabes que sí, que te pueden embargar la jubilación. Y si quizás tenías una deuda por algún tipo de préstamo o en una casa de créditos y ese tipo de servicios, no te pueden embargar la jubilación o la pensión. Indispensable también lo que nos decía recién Juan Manuel, de prestar mucha atención primero a los mensajes que te mandan. Segundo, pedir el número del expediente, que vos tengas la posibilidad de seguir el expediente que te abrieron por una deuda por el cual te quieren hacer el embargo, que haya una sentencia judicial. Bueno, como siempre él nos recomendaba también asesorarse lógicamente con un abogado que les pueda dar una mano en esos temas, porque cuando hablamos de algo tan judicial, algo como un embargo además, muy importante en lo posible tener el asesoramiento de un abogado. Pero como bien decía él, ustedes mismos y desde sus casas, no hace falta ni siquiera que salgan, pueden entrar a mi ANSES con quill con clave de seguridad social. En la parte de jubilaciones y pensiones entran a consultar recibos de haberes. Y ahí no solamente vas a ver lo que tenés que cobrar en el mes, los bonos, refuerzos, aumentos y demás, sino que también vas a ver el tipo de descuento que tenés. Porque como nos hablábamos con Juan Manuel, en los movimientos, por ejemplo, del cajero automático, quizás no te sale exacto o muy detallado qué tipo de descuento te están haciendo. En cambio, en la consulta de recibo de haberes en mi ANSES, vas a poder ver si realmente te embargaron una parte de tu jubilación o no. Que, como dijo recién también, en primer lugar, hay que ver si es una jubilación nacional o provincial porque puede haber diferencias. En segundo lugar, normalmente no suele embargarse tanto el total, puede suceder, pero si no, en general te van a embargar el 20 o 30% del haber jubilatorio, como recién nos decía también, si tenés una jubilación de 100.000 pesos y tenés un embargo judicial, puede llegar a ser el 20%, 20.000 pesos que te van a estar descontando todos los meses hasta que se cancele la deuda. Un poco parecido a lo que les pasa a ustedes con los préstamos de ANSES, por ejemplo, que vos sacás un crédito, ANSES te lo descuenta todos los meses hasta que cancelás las cuotas. O bien podríamos hasta compararlo con el plan de pagos de la moratoria previsional. Esto lo digo en cuanto a los descuentos que te hacen y que terminás de pagar, cancelás esa deuda y dejás de sufrir los descuentos. Pero en este caso, obviamente no lo comparamos con la moratoria, por ejemplo, porque estamos hablando de un embargo, que como les dije recién, hay ciertos casos en los que te pueden embargar, pero normalmente en muchísimos otros que no sean de alimentos y demás, como nombramos recién, no te pueden embargar la jubilación o la pensión. Muy, pero muy importante la información que nos dio Juan Manuel. Justo ahí se empezó a conectar muchísima gente. Espero que les haya servido esta información, sobre todo acá, jubilados, pensionados y pensiones no contributivas que también pueden tener embargos en el caso de que corresponda. Muchísima gente con jubilaciones y pensiones acá en ANSES al Día, como siempre, así que creo que la información está genial. A los que no alcanzaron a verlo, llegaron un poquito más tarde o simplemente les quedó alguna duda, recuerden que pueden revivir esta charla que tuvimos recién con Juan Manuel y todo nuestro programa, al igual que todos los programas de ANSES al Día, en el canal de YouTube de Ciudadano News, por supuesto. Me he agarrado un poquito de tos. Vamos a seguir ahora sí con otros temas, con todas las novedades y las consultas, así que quédense ahí. Estás en ANSES al Día. ANSES al Día. Estamos para ayudarte. Quédate ahí. Ya viene ANSES al Día.